Aló. Gracias, buenas tardes con todos y con todas. Créanme que estoy feliz, sorprendido, gratamente gustoso de estar aquí en una universidad limeña, pudiendo hablar con compañeros y compañeras del hermano pueblo peruano. No sé qué me va a tomar más tiempo, si los agradecimientos que tengo aquí previstos o la charla que quiero dar, pero créanme que realmente necesito agradecer a algunas personas. Primero, muchísimas gracias a los compañeros de la Red de Amigos de la Revolución Ciudadana, muchas gracias a los compañeros del Frente Amplio de Izquierda Peruano, que involucra a los partidos socialista, el Pueblo Unido, Ciudadanos por el Cambio, Partido del Pueblo, Partido Nacionalista, el Foro de Sao Paulo, ¿no? A los compañeros del Foro de Sao Paulo, en realidad a la coalición de un conjunto de fuerzas progresistas de izquierda, no solamente peruanas, sino latinoamericanas. Evidentemente agradecer también a Adriana y en nombre suyo a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por permitirnos estar acá con los estudiantes, con sus docentes, conversando un poquito. Y también un saludo sincero y afectuoso al embajador encargado del Ecuador y a la gente de la embajada. Es un acierto de ellos haberme sacado de un hotel 5 estrellas y traerme, digamos, un poquito más a la realidad. Y créannos que eso es, y digo porque estaba en un foro, en el foro de la CEPAL, y claro, los ratos de eso no nos permite, digamos, conocer adecuadamente en el país en el que estamos, con la sociedad en la que estamos, y recibir esto que también entiendo que lo hacen con mucha sinceridad, y que para nosotros es extremadamente significativa. Expresar este interés que tienen por el proceso ecuatoriano, ¿sí? Y saber cómo está avanzando el Ecuador. Esto para mí es gratísimo por algunos elementos. Primero, porque sean los hermanos y las hermanas peruanas los que tienen ese interés. Ojalá nunca más, digamos, volvamos al escenario que teníamos hace 15, 18, 20 años. Ya llevamos 16 años de paz y nuestro mejor momento de relaciones bilaterales. Entonces esto es significativo. Es significativo que la embajada ecuatoriana en un país hermano tenga una perspectiva distinta, ¿no? Permíteme hablar muy coloquialmente, yo voy a hablar muy coloquialmente en esta reunión, ojalá eso sea lo más adecuado, digamos. Pero hay una anécdota que cuando al presidente Correa le empiezan a mostrar todas las formalidades del mundo de la Cancillería y todo ese tipo de cosas, dice, y salió en todos los medios de comunicación, dice, no, yo ya no quiero que la Cancillería sea un conjunto de momias cocteleras, ¿no? Les llamó así, en el sentido de, digamos, en estas formalidades y en estas banalidades, casi trivialidades que a ratos tiene el mundo de las... tengo muchísimo respeto para el mundo de las relaciones internacionales y quienes se forman en él, pero también me parece que hay unos códigos, ¿no es cierto?, que a ratos son complicados, digamos, unas formalidades que no las entendemos. Y entonces que el trabajo de nuestra Cancillería tenga, por ejemplo, la escuela de gobierno, la escuela de verano que hoy hablan los compañeros, es fundamental. Es decir, que una Cancillería decida traer a gente, a estudiantes de 23 países hermanos y decirle, este es el proceso ecuatoriano, y que se genere admiración, adhesión, críticas, ojalá también a nuestro proceso, me parece que es fundamental. Y que uno esté en Perú y la gente de la embajada, digamos, pueda entender que para mí no es tan importante estar en ese hotel 5 estrellas como poder tener un contacto con los ciudadanos y las ciudadanas peruanas y me digan, mira, hay un grupo de amigos de la Revolución Ciudadana que quisieran conversar contigo para ver cómo va el proceso ecuatoriano. Créanme que realmente estando en un país que no es del mío, en unas reuniones, digamos, de carácter internacional y que pueda romper ese esquema y estar aquí conversando, para mí es realmente motivo de satisfacción y de alegría. Lastimosamente no va a poder ser muy larga la conversación porque en cambio salgo a las 7 más o menos, tengo que estar en el aeropuerto, sí, me voy ahora mismo, pero que quede, digamos, queda nuestra embajada, queda mi propia dirección de correo, se las voy a dejar para que si tienen dudas o lo que quiera podamos establecer ese diálogo. Así que ya vieron que les decía que era cierto que el saludo era extenso y los agradecimientos también. Y finalmente me siento en la necesidad de presentar un saludo fraterno a los compañeros que representan, han seguido el trabajo de este compañero socialista que ya prácticamente un año que no está con nosotros, que es Javier Díez Canseco,
lo conocí justamente hace casi 2 años aquí en Lima, cuando me invitaron a un foro de Sao Paulo, y esto lo hago porque los amigos políticos del Ecuador, evidentemente es grato reconocerlos y recordarlos. Así que un saludo para él y para sus compañeros del Partido Socialista también, y los del Frente Amplio Peruano. Yo tengo una presentación en la que tengo muchos datos, pero entiendo que esta, al ser una universidad además donde tenemos formación en humanidades y algunos estarán aquí desde la ciencia política, no me voy a ir por el lado tecnocrático de centrarme en los datos, sino tratar de explicar cuál es el proceso político que está detrás de los datos, ¿sí? Así que voy a tratar de hacer esa combinación, espero que sea útil para ustedes, y trataré de hacerlo lo más rápido también. Debo reconocer, nosotros decimos labiosos, no sé si aquí también dicen eso, ¿no? Labiosos cuando alguien se engolosina con la palabra, ¿no? y se va ahí algunos minutos. Esa es una de mis características o defectos, entonces trataré de ser poco labioso y dejar que haya espacio suficiente para un diálogo nutrido, digamos, ¿no? Voy a ir rápido con una presentación que fundamentalmente habla sobre 3 ejes: la recuperación del rol planificador en el Estado ecuatoriano, qué logros tenemos desde ese planteamiento y qué desafíos tenemos, ¿no? Vamos a las 2 siguientes láminas, por favor. La siguiente, aquí hay un tema que es bien importante para nosotros, y es que, bueno, primero tal vez amerita una brevísima historia de los últimos 17, 20 años de la historia ecuatoriana. Digo por qué 17, 20 años, porque yo fijaría un periodo que es entre 1996 y el año 2006, que es un periodo de profunda crisis política en el Ecuador. Yo todavía me creo joven, pero cuando veo los jóvenes que son algunos jóvenes ya me doy cuenta que esto es bastante historia. Pero entre esos años del año 1996 y el 2006, la profunda crisis política ecuatoriana se expresó en que ningún presidente electo terminó su mandato. Los que tienen más edad recordarán, por ejemplo, al presidente Abdalá Bucaram, un presidente que fue muy criticado por sus formas, que comía cuy, digamos, se chupaba los dedos, tenía una perspectiva un poco progresista, me parece. Yo voté por él cuando fue candidato. Pero lo que ha pasado en la historia latinoamericana, que partidos o personajes políticos que ofrecían una tendencia progresista gobernaron de manera distinta, ¿sí? Y eso pasó con él. El caso ecuatoriano fue sintomático porque el pueblo decidió sublevarse, y entonces, estoy pensando en John Locke, en el famoso politólogo inglés, cuando habla de la revocatoria del mandato, ¿no es cierto? El pueblo decidió activar ciudadanamente una revocatoria del mandato, y este presidente no terminó su mandato, cayó. Lo sucedió, bueno, hubo una noche, digamos, unos 24 horas donde teníamos casi 3 presidentes queriendo asumirlo de él. Rosalía Arteaga, que le correspondía al presidente del Congreso, y el presidente del Comando Conjunto. Los militares en el Ecuador siempre han tenido un peso preponderante, casi dirimente en nuestra democracia. Luego tuvimos el periodo de Yamil Maguad. Claro, me refiero al electo Yamil Maguad, que ustedes recordarán seguramente, ¿no? Nuevamente un tipo que se vendió bien, muy bien formado, que venía de Harvard, de algunas experiencias, ¿no es cierto? Tenía una típica figura donde dibujaba un barco y decía: el Ecuador es como un barco que está por naufragar, por lo tanto hay que hacer cosas para que eso se solvente, para salir de eso. Bueno, su gráfica fue tan realista que el barco se hundió, y en su gobierno tuvimos los peores momentos, porque se hizo el proceso de la crisis bancaria y el salvataje que terminó en la dolarización. Este es el momento de mayor aplicación de la agenda neoliberal en el caso ecuatoriano. Tuvimos la sucesión de su vicepresidente, y luego vino un ex militar, ¿sí? Digamos, muy vestido de tendencia de izquierda y progresista, que se alió con el movimiento indígena y planteó un gobierno de carácter progresista, ¿sí? Estuvo 2 años en el gobierno, ¿cierto? Traicionó ese mandato popular, y la gente, ¿sí? Digamos, hizo lo mismo, revocó el mandato a ese presidente. Con lo cual, lo que se había gestado en la sociedad ecuatoriana es un profundo descrédito de la política. Se había alimentado una crisis fundamental, una crisis política severa, y digamos, era prácticamente todo desesperanza. Ese fue un escenario para que un economista joven,
guayaquileño. El Ecuador es un poquito regionalista, ¿no? Nosotros tenemos la costa y la sierra, y generalmente antes se hablaba del famoso equilibrio, un presidente de la costa o un presidente de la sierra. Somos un poco regionalistas en el caso ecuatoriano. Pero este presidente joven, o este que había sido ministro de Economía joven, que había sido producto también de las calles donde los ciudadanos nos habíamos expresado en contra del presidente Gutiérrez, vendió una esperanza de transformación política para la ciudadanía ecuatoriana, que estuvo centrada en la Asamblea Nacional Constituyente, de plenos poderes para generar una nueva constitución. Era el típico candidato outsider, ¿no es cierto?, en el que nadie tenía confianza con él, ¿sí? Y su postura fue tan refrescante para la crisis política ecuatoriana que gana la presidencia de manera decidida. Me refiero al presidente Rafael Correa Delgado, que tiene detrás, porque seguramente él hay algunos que siempre hay en todo gobierno, ¿no es cierto?, aquellos que pasan, ¿cómo se llama?, lisonjas y tratan de lanzar un conjunto de halagos, pero estoy seguro que el presidente Correa estará más cómodo con lo que yo voy a decir. El presidente Correa no es nada más que el representante de un proyecto político, que es el proyecto político de la Revolución Ciudadana, donde un conjunto de ciudadanos creímos en él, nos aliamos, digamos, ¿no es cierto?, en varios frentes también de un sector izquierda progresista, y ganamos las elecciones del año 2007, del 2006 para entrar al gobierno del 2007. Nuestra postura fue la Asamblea Constituyente, ¿sí? Y por eso está esa lámina aquí, porque yo creo que una de las características de nuestro proceso político es ser un gobierno de carácter programático. Es decir, nosotros creemos que detrás tiene que haber un programa con política pública que se le ofrece a los ciudadanos, que los ciudadanos votan, y que hay un elemento fundamental que conversamos con algunos compañeros antes. Si los ciudadanos votaron y te obligaron a eso, lo primero que tienes que hacer es ser coherente con lo que los ciudadanos votaron y cumplir tu palabra, porque ese es un ofrecimiento político. Creo que ese es un elemento fundamental, y por eso ahí hemos puesto este tema, este título, ¿no es cierto? Tenemos coherencia programática y nuestra palabra vale, es decir, nuestra palabra se cumple. Yo no podría encontrar dónde está nuestra palabra en los programas de gobierno que hemos tenido. Cuando estamos en las elecciones, nosotros tenemos un documento que se llama programa de gobierno. Si la gente nos vota favorablemente, ese programa de gobierno se convierte en un plan del buen vivir, que les voy a entregar aquí a la profesora o a los compañeros. Lo van a ver, es extenso, lo que fuera, voluminoso. Ahí está condensado técnicamente cuál va a ser nuestra tarea de gobierno, pero evidentemente aquí yo incorporo también la Constitución del año 2008. ¿Por qué? Porque si uno quiere rastrear dónde está el pensamiento político de la Revolución Ciudadana, lo va a poder encontrar en nuestro plan de desarrollo. Yo, como secretario de Planificación, tengo la responsabilidad de coordinar un equipo que elabora este plan. Pero lo más importante, si ustedes quieren entender el ideario político del Ecuador, entren a la página web, vayan a la página de la Asamblea y bájense en el documento de la Constitución de la República. En la Constitución de la República ustedes van a encontrar qué es para nosotros la Revolución Ciudadana, van a encontrar qué es para nosotros el socialismo del buen vivir, y ahí, ¿no es cierto?, podrán muchas dudas que salgan en esta charla, podrán dilucidarse ahí. Pero si uno quiere entender cómo nosotros vemos el momento histórico de América Latina, del Ecuador particularmente, habría que revisar esos documentos. Vamos adelante. Desde la planificación, entonces, nosotros en los 7 años de gobierno hemos hecho ya 3 planes de desarrollo. El primero, cuando llegamos al gobierno, teníamos que hacer una cosa fundamental: romper con el modelo neoliberal. Nosotros nos consideramos una fuerza de izquierda, nos consideramos una fuerza socialista, pero de un socialismo moderno. Yo no soy tan afín con eso del socialismo del siglo XXI, creo que todavía hay que darle mucho más contenido, prefiero hablar del socialismo del buen vivir. Y eso es lo que somos. Y un gobierno de esas características tenía que explícitamente romper con el modelo neoliberal. Y si uno lee nuestros documentos se va a dar cuenta que nos alejamos del modelo neoliberal. Lo segundo es que había que recuperar la autoridad pública y las facultades estatales. Hay algunos sectores de derecha en el Ecuador que dicen que el neoliberalismo no se aplicó en el Ecuador. Falso, se aplicó y muy fuerte. Lo que no hubo es privatizaciones, como en el caso peruano, como en el caso argentino, como en algunos otros países latinoamericanos. Pero en el Ecuador se aplicó fuertemente el neoliberalismo. Les pongo 2 ejemplos. El punto culmen del neoliberalismo es la flexibilización financiera. Nosotros aplicamos flexibilización y desregulación financiera.
en nuestra ley famosa del año 94 que permitía que las tasas de interés queden flotando por las fuerzas del mercado, y generamos la crisis financiera bancaria del año 99, que quebró los bancos y que terminó con la dolarización. Después les voy a hablar un poquito sobre la dolarización. Es paradójico, evidentemente ha sido un salvavidas, digamos, de estabilidad en el caso ecuatoriano, pero nos genera claramente problemas estructurales en el manejo económico. Nosotros somos claros en eso. Tenemos que defender la dolarización porque es un elemento de estabilidad, pero si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, nunca hubiéramos tomado la decisión de avanzar a un esquema de dolarización. La segunda forma en la que se aplicó el neoliberalismo es decir que el Estado no servía para nada, decir que íbamos a un Estado mínimo, anoréxico, sin capacidades de intervención, y eso se aplicó en el caso ecuatoriano. Por lo tanto, en el 2007 nosotros debíamos decir, hay que recuperar el Estado, hay que ir a un Estado que tenga autoridad pública. Ustedes verán que la prensa a veces le dice al presidente Correa que es un presidente autoritario. No, lo que pasa es que el país ecuatoriano estuvo acostumbrado a que no hay autoridad pública. Por lo tanto, cuando tú dices, señores, ahora el límite de velocidad es 100 kilómetros por hora en carretera, hay algunos que dicen que eso es autoritarismo. Cuando le dices a los medios de comunicación, un ratito, usted bajo la libertad de expresión no puede decirme que yo soy un ladrón si no le conste, si no tiene pruebas, entonces, un momento, entonces ahí dicen, Correa coarta la libertad de expresión. Y lo que creo que hemos hecho es fundamentalmente, ¿cierto?, recuperar autoridad pública. Eso en los países europeos, eso, y no les pasaría por la cabeza el no creer que hay que regular ciertos elementos de la vida económica, social, y eso es lo que hemos hecho, pero claro, la oposición dice que esto no es así. No voy a lo tercero, que es planificación por objetivos, eso es ya meterme muy en el ámbito técnico, casi tecnocrático de nuestro plan, pero era importante porque nosotros desde esta perspectiva rompemos sectorialidad. A veces creemos que los ministerios, no, más bien dicho, los ministerios operan como compartimentos de estanco. Aquí está salud, acá está educación, allá está turismo, y no se conversan entre sí. Por eso nuestra planificación en cambio es más bien de objetivos. Cuando hicimos ese plan, alimentamos el debate de la Constitución de Montecristi. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque nosotros le planteamos a los ciudadanos una consulta popular y les dijimos, ¿quieren una asamblea constituyente? El 82% de los ciudadanos ecuatorianos votaron porque sí querían una asamblea constituyente, y fuimos a la asamblea, elegimos los asambleístas y generamos una nueva constitución. Pero una nueva característica, nuestra penúltima constitución, es decir, de 10 años atrás, del año 2008, es decir, en 1998, se generó cuando cayó un presidente, circunstancias medias parecidas, pero con una simbología absolutamente distinta. La constitución de 1998 se elaboró en un cuartel, por asambleístas civiles, pero en un cuartel. La figura es interesante porque no tuvo participación ciudadana, y cuando se terminó, inmediatamente se aprobó. Nuestra constitución, en cambio, fue distinta. Construimos todo un escenario en una ciudad de la costa que se llama Montecristi, donde nació Eloy Alfaro, que es nuestro referente político patriótico más importante desde el sector de izquierda, y tuvimos la afluencia de todos los sectores, ¿cierto? Los sectores campesinos, los sectores indígenas, los gobiernos autónomos, las compañeras lesbianas, compañeros gays, los grupos LGBT, es decir, las mujeres, una gran participación de sectores. Fue a Montecristi y dijo, yo quiero que así sea mi constitución, y esa constitución fue participativa. Y cuando se terminó, le preguntamos a la ciudadanía, esta es la constitución, ¿usted la aprueba? Y el 62% de los ecuatorianos votó porque sí quería esa constitución. Entonces esto es importante porque entonces nuestro plan animó también esa discusión, y claro, cuando se aprobó la constitución teníamos una obligación, y es actualizar el plan. Lo actualizamos, es el que ustedes ven ahí, del 2009 al 2013, adaptándonos al marco constitucional y con un fuerte enfoque de derechos, con mucha progresividad en el reconocimiento de derechos. Avancemos. Es así que, cumpliendo esos dos planes, ¿no es cierto?, llegamos a la historia más cercana, que es la del 2013. Bueno, ya ustedes conocen, un presidente, esa imagen que ven ahí es del 2013, por lo tanto el presidente ya está. Lo que nos pasa a los que estamos en el gobierno, un año son como 4 años, ¿no? Entonces nos hemos envejecido, estamos cansados seguramente, seguramente la adrenalina de cambiar el país es la que nos mantiene activos, pero claro, tenemos un gran cúmulo de trabajo. Entonces ustedes ya tienen que haber conocido a ese presidente Correa, o ese compañero Correa, ¿cierto?, que había gobernado entre el 2007 y el 2012, digamos. Y corrimos para unas nuevas elecciones. Estas eran las pruebas de fuego, porque significaba si la gente creía o no creía en lo que veníamos haciendo.
y fue contundente que el 57% de la población ecuatoriana votó por nuestro proyecto político, ¿sí? La fuerza política que nos sigue, el candidato que nos seguía, un banquero, me parece que alcanzó por ahí del 20 y pico % de votación. Es decir, fue una victoria avasalladora, ¿sí? En una sola vuelta. De 137 asambleístas que tenemos en la Asamblea Nacional, nosotros tenemos 100. Es decir, más de 2/3 de la Asamblea digamos, son parte de nuestro movimiento político, y claro, tenemos en este momento, yo no digo una fuerza política, tenemos una responsabilidad inmensa, ¿ya? Y créanme que a veces uno puede puede perder la perspectiva, pero cuando veo esta sala llena con chicos, con compañeros, compañeras que tienen expectativa de lo que estamos haciendo en el Ecuador, digo, wow, lo que tenemos no es poder, lo que tenemos es gran responsabilidad, porque los ciudadanos tienen expectativa de que lo hagamos bien, y algunos países de América Latina tienen expectativa de que lo hagamos bien. Entonces el nivel de responsabilidad, digamos, política que tenemos es inmenso. Pero claro, esto está ahí. Y nosotros cuando llegamos al poder en el año 2006 planteamos 5 revoluciones, ¿no? Ahora en estas elecciones planteamos 10 revoluciones, es decir, buscábamos radicalizar el proceso de cambio en el Ecuador. Les digo rapidito: la económica y productiva y del trabajo, la del conocimiento y las capacidades, la social, justicia, donde hemos hecho mucho, seguridad y convivencia, una revolución cultural. No puede haber, digamos, casi esto es recordar al Che con el nuevo hombre, ¿cierto? O las nuevas mujeres. Sí, es fundamental tener una ciudadanía afín, digamos, a tu ideario, no afín, sino concomitante con el momento histórico político del Ecuador, una revolución ética, la política y constitucional tan importante en ese momento, de soberanía y de integración. No nos olvidemos que en el Ecuador teníamos una base de los militares estadounidenses en Manta. Decidimos que eso no era así, que el Ecuador es un país de paz, y por lo tanto no debemos tener ninguna presencia militar en nuestro territorio. Eso lo hemos ejercido, una revolución ecológica y una revolución urbana, y así ganamos esas elecciones. Avancemos. Y presentamos nuestro tercer plan. Yo no voy a poder hacer mucho detalle, porque ya ven que efectivamente me engolosino un poco con la palabra, pero sí, en cambio, creo que les estoy diciendo los elementos más sustanciosos de la parte política, ¿no? Este tercer plan es para nosotros fundamental. ¿Por qué? Porque si en 2007 les dije yo que nuestro objetivo era romper con el neoliberalismo, en este plan, en cambio, ya no es la crítica, pues ya no es la crítica, ese modelo no sirve. Ahora, en cambio, tenemos que aplicar el modelo que nosotros hemos planteado a la sociedad ecuatoriana. Si lo otro era adiós del neoliberalismo, este es bienvenido el socialismo del buen vivir. Por lo tanto, es un plan más difícil, digamos, de su cumplimiento, ¿no? Además, porque estamos siendo víctimas de las generaciones de la Revolución Ciudadana. Por ponerles un ejemplo, nosotros en este momento hemos planteado la Constitución que la salud es universal y gratuita, que la educación es universal y gratuita, que la educación superior es gratuita, ¿sí? Entonces, un joven de 15 años que tenía 7 cuando empezó el gobierno, ya a él no le puedo decir, pues es que antes, olvídate cómo era con el neoliberalismo, antes teníamos que pagar para ir a la escuela. Él lo que te dice, no señor, este es mi derecho. Entonces, en tanto es mi derecho, ¿sí? ¿Qué está haciendo el Estado para garantizar ese derecho? Entonces, si hemos tenido éxito político, podemos ser también fácil presa de nuestro éxito político, porque la gente ya ha interiorizado que nosotros no le debemos favores, que lo que debemos es garantizar derechos. Entonces, las personas de más edad sí nos dicen, Dios le pague, presidente, qué bueno que ha hecho esto, lo que fuera. El resto te dice, ya, qué bueno que está ahí la escuela, y la otra, ¿y dónde está el otro centro de salud? Entonces, políticamente, a los sectores de izquierda, que estuvimos acostumbrados a estar en la oposición, evidentemente es distinto estar en el ejercicio de gobierno, para bien y para mal. Ahí también se nos abren frentes, digamos, en algunos casos, sobre la utilización de recursos naturales, unos te dicen, bueno, pero ¿y ahora por qué quiere entrar a la minería, lo que fuera? Entonces, claro, hay una suerte de dilemas ético-políticos que hay que resolver, pero lo que tenemos nosotros pendiente o presente es que mientras tengamos ciudadanía con necesidades y con derechos no resueltos, evidentemente entonces tenemos que echar mano de herramientas productivas o económicas que hay que ponerlas a funcionar. El tercer plan en el que estamos trabajando ahora, donde queremos que se haga concreción el socialismo del buen vivir, tiene estos 3 ejes. Y fíjense que técnicamente nosotros al presidente Correa, cuando le presentamos esto, le dijimos, el orden estaba invertido, ese que está ahí como Poder Popular y Estado estaba en tercer lugar. Y él nos dijo, no compañeros, ese le ponen de primero, porque es fundamental entonces hoy que consolidemos el nuevo Estado, pero que construyamos Poder Popular, ¿sí?
El gran debate en el Ecuador de este momento es, porque Correa tiene una aceptación fundamental, no sé si han visto las noticias internacionales, acaba de salir un estudio internacional que dice que Correa está en segundo en popularidad después del presidente Putin, ¿sí? Y la tercera es Angela Merkel, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el fundamento técnico con lo que está construido eso? No sé, pero nos genera una gran presión, pues. Entonces, el tema es si Correa debe aceptar una potencial reelección, para lo cual deberíamos hacer una reforma constitucional, ¿sí? O no. Entonces, el presidente, desde esta perspectiva, lo que nos dijo, no, aquí el reto fundamental es construir poder popular, porque nosotros como proyecto político tenemos claro que no podemos depender de un líder, por más bueno que sea este líder. Debemos construir una ciudadanía que se empodere de sus logros y los defienda en el tiempo. Lo segundo es ampliar derechos y libertades del buen vivir. Y el tercero es la transformación económica productiva, que es fundamental. Nuestro plan tiene objetivos de desarrollo, no por sectores, tiene 93 metas, más de 100 políticas y más de 1000 lineamientos estratégicos. Y en realidad, si uno quisiera ver que es el plan, que es grande, que es voluminoso, pero si yo les puedo resumir en 3 grandes estrategias, en este plan nos estamos comprometiendo con 3 cosas. Uno, cambiar la matriz cognitiva, ¿no? Si nosotros no invertimos este es el plan al que me refiero, si nosotros no invertimos, por ejemplo, en ciencia y tecnología, si no invertimos en educación, es decir, no vamos a poder alcanzar los logros que queremos. Y educación entendida, digamos, en todo el ciclo. Para los que vienen, por ejemplo, de la economía o de la política pública, saben que el dólar mejor invertido, ¿dónde está el dólar mejor invertido, por ejemplo? ¿Alguien sabe? O en educación. ¿Y en qué tramo de vida? Inicial, entre los 0 y 3 años, entre los 0 y 5 años. Ese es el dólar mejor invertido. Entonces, si nosotros hoy, o más bien dicho, lo que no hagamos en nuestros niños de 0 a 5 años, no lo recuperamos nunca en la vida. Entonces tenemos que invertir ahí, pero también entonces garantizar el derecho, la universalidad de la educación básica. Ojalá que todos terminen la escuela secundaria y que tengamos una participación tan importante en el nivel superior, sea a nivel de institutos técnicos o a nivel de las universidades. Y ahí hemos hecho una reforma impresionante. Estamos pensando en Chile, ustedes lo ubican a Camila Vallejo, ¿no es cierto? Esta dirigente comunista, ¿sí? Una vez nos decía una cosa fundamental, decía, lo que en Chile es la gran consigna ciudadana que yo lidero, en el caso ecuatoriano ha sido la consigna de gobierno, ¿no? Entonces nosotros ahí creemos que a veces somos presas de nuestro, perdónenme que lo llame así, de nuestro éxito, porque en cambio nosotros, por ejemplo, no tenemos un sector estudiantil movilizado, reclamando gratuidad de la educación, porque eso ya lo hizo el gobierno. Entonces eso nos pone incluso características distintas. El nivel de exigencia ha subido mucho. Cerramos 14 universidades privadas en el caso ecuatoriano, una cosa que nos decían, están locos, se van a caer, lo que fuera. Dijimos, no, esa es una estafa social, ¿sí? Y cerramos 14 universidades, hoy estamos invirtiendo $1.000 millones en 4 universidades públicas nuevas, y este es un tema fundamental. El segundo es el cambio de la matriz productiva. Ustedes tienen una riquísima comida, seguramente como la nuestra, no sé si se me va a entender, pero nuestra economía está caracterizada por producir choclos. ¿Cómo se dicen aquí los choclos? Las mazorcas, choclos, ¿no? Choclos, exportamos choclos, pero importamos humitas, son tamales o lo que fuera, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Las humitas? Sí. Entonces, esta es la descripción de la economía ecuatoriana, ¿sí? Vendemos choclos, importamos humitas, y creemos que eso no puede ser así, que debemos dinamizar nuestro sector productivo para poder producir nuestro petróleo, para poder producir si entramos al tema de la minería, es lógico que nos planteemos la producción minera, algún nivel de producción minera, porque si no lo que hacemos es vender todo el material bruto, ¿no es cierto? Y no podemos generar esa industrialización que amerita el país. Y un tercer elemento es que debemos avanzar, estamos en condiciones de avanzar hacia la erradicación de la extrema pobreza. El Ecuador es un país que ha avanzado rápido en caída de la pobreza y en mejoría de los niveles de igualdad. Ahora, mándate rápido, Mari, sobre todas las láminas que vienen, la siguiente. Solo quiero que de alguna u otra manera queden algunas cosas claras. ¿Por qué hemos podido tener los éxitos o los buenos desempeños que hemos planteado? Ándate al anterior porque me parece que es importante, por favor. Es por recuperar autoridad pública y por trabajar en sentido de lo público. Y déjenme ponerles algunos ejemplos. Primero, nosotros renegociamos, por ejemplo, los contratos
petroleros con las empresas petroleras privadas. Para que tengan una idea, en la época neoliberal, ¿sí?, de 100 barriles, 80 barriles se llevaban las empresas productoras de petróleo. Pero no solo eso, después había una ley que decía que de los 20 barriles que quedaban para el caso ecuatoriano, 14 debían estar reasignados al pago de la deuda externa. Y al menos 2 de esos debían estar, ¿no es cierto?, destinados a emergencia, 2.000 millones al pago de la deuda social. ¿Sí? Fíjese, en el 2013, 1.200 millones al pago de la deuda externa y 9.000 millones de dólares de la inversión social. Es decir, antes de cada 100 soles, por ejemplo, 24 destinamos al pago de la deuda. Hoy 5 soles, en realidad hay que corregir ahí, es lo que destinamos al pago de la deuda externa. Vamos adelante. Esto no significó que tengamos un crecimiento mayor que el promedio latinoamericano. Vamos adelante. Aquí te voy a pedir que pasemos rápido, por favor. Fíjense en lo importante, nosotros nos planteamos no más evasión de impuestos, ¿no? Entonces este gráfico es importante. Si ustedes se fijan, en los 3 gobiernos anteriores lograron recaudar 22.000 millones de dólares por recaudación de impuestos. Nosotros en este gobierno hemos recaudado 60.600 millones de dólares. Es decir, y no hemos subido impuestos. Hemos dicho que lo que había de evasión, ahora los que tienen van a tener que pagar impuestos y así lo hemos hecho. Vamos adelante, por favor. Tenemos una inversión pública significativa. Estos son datos comparables entre América Latina y el Ecuador. En el 2012 América Latina estuvo invirtiendo el 4,5% del PIB, el Ecuador el 12%. ¿Dale? Me preguntaban esto que creo que les interesaba a ustedes. Entonces, ¿para qué la inversión pública? Por ejemplo, para cambiar la matriz energética, ¿ya? Porque aquí no solamente hay un tema económico, productivo, sino también ambiental. ¿Sí? Nosotros estamos invirtiendo 5.500 millones de dólares en 8 centrales hidroeléctricas. Eso significa que en el 2016 el 96% de nuestra energía va a venir de energía limpia. No tengo el dato de cuántos millones de toneladas de CO2 entonces vamos a dejar de emitir a la atmósfera, pero es un elemento fundamental, avancemos. Lo mismo en el caso de proyectos hidroeléctricos, lo mismo en el caso de proyectos de agua, avancemos. Y si hemos tenido una buena inversión destinada a eso, entonces hemos tenido también los mejores indicadores, tenemos en este momento los mejores indicadores de empleo de la región. En este momento, en diciembre, cerramos con el 4,1% de nuestra tasa de desempleo, la más baja de la región. ¿Por qué? No, digo, porque al menos, tú decías una cosa que es mi frase preferida, los ecuatorianos nos atrevimos a pensar con cabeza propia. Y uno de esos elementos fue, hagamos lo contrario a lo que dice la receta neoliberal para ver cómo nos va. Y nos ha ido de esta forma, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué te dice la receta neoliberal? No inversión pública, por decirte algo. Nosotros dijimos, no, vamos a una inversión, o sea, nos concebimos estructuralistas, keynesianos, hay que tener una política procíclica, entonces superamos bien la crisis del año 2009, hemos avanzado en ese sentido, entonces tenemos estos indicadores, avancemos. Pasamos del 26% de cobertura de seguridad social al 43%, vamos. Si ustedes se fijan, pasamos por primera vez en la historia a que nuestro salario básico cubra el 100% de la canasta. No es un problema de cuánto ganas, es un problema de si es que eso te alcanza para cubrir tus necesidades, ¿sí? Entonces fíjense en cómo ninguno de los gobiernos antes pudo llegar ni al 70%, nosotros hemos llegado al 100%, porque pasamos de un salario mínimo a un salario digno. Aquí creemos que está uno de los fundamentos, una de nuestras propuestas socialistas más importantes. Nosotros teníamos el salario mínimo fijado, no me tomen exactamente el dato, pero solamente quiero ejemplificar. Fijado, pónganse ustedes en $280. ¿Qué le dijimos a las empresas? Si usted es dueño de una empresa y quiere cobrar utilidades, no lo va a poder hacer hasta que el último de sus trabajadores no gane el mínimo, sino el digno. Y entonces el digno lo ubicamos como en 330. Entonces, si usted le paga a sus trabajadores $280, no puede cobrar utilidades. Pero si usted paga a todos sus trabajadores al menos del digno, entonces usted sí puede cobrar utilidades, ¿sí? Eso lo que significó es que el salario digno, ¿cierto? El salario mínimo pase a ser prácticamente el digno. Si todos a la larga tendieron a pagar esos $330 y hoy estamos, me parece que después de Brasil y algún otro país, como los terceros en el salario más competitivo a nivel regional. Avancemos y con eso cubrimos la canasta básica. Además, canasta básica, que esta es una reflexión de política pública que tiene muchos elementos suntuarios, porque estos son los problemas conceptuales que antes había. En el neoliberalismo, ¿qué primaba? Un concepto positivo.
Entonces te dicen, ¿usted qué consume? ¿Usted consume esto? Ok. ¿Usted consume pisco? Ok, entonces sumémosle al pisco, ¿ya? Pero claro, ya en la canasta básica tal vez el pisco no debe estar, pues. O sea, chévere, digamos, que bueno que consumamos pisco, pero tal vez ese es un elemento no necesariamente indispensable para la vida. Bueno, si es pisco sour, uno podría decir que es o no indispensable para las necesidades lúdicas al menos. Pero claro, desde el gobierno nosotros tenemos que pensar en una política de carácter normativo también, ¿no? Entonces, incluso esa canasta básica que está sobrevalorada porque tiene algunos elementos suntuarios, la cubrimos. Avancemos. Desde ahí es que hemos bajado 12 puntos de pobreza. Avancemos. Estabas bien en la anterior. Y es un tema fundamental el anterior, por favor. No solamente es... no sé, el siguiente, eso ahí. No solamente es importante que un país disminuya pobreza. Si un país disminuye pobreza, pero no disminuye desigualdad, es como que no hiciera nada. Y ventajosamente en el Ecuador hemos hecho las dos cosas, ¿sí? Nosotros bajamos 12 puntos de pobreza por ingresos, pero mientras entre el año 2007 y el 2011 América Latina bajó su coeficiente de Gini 2 puntos, del 0,52 al 0,50, nosotros lo bajamos 7 puntos, del 0,54 al 0,47. La CEPAL en ese momento reconoció que el Ecuador era el país de América Latina que más había mejorado los niveles de igualdad. Esto es lo sano, esto es lo adecuado. No solamente que haya menos pobres, sino que la distancia entre pobres y ricos sea menor y que las desigualdades sean menor. Y creo que en ese sentido nos ha ido bastante bien. Avancemos, ya el resto no me va a detener. Un programa exitoso en discapacidades, vamos adelante. Hemos universalizado la educación básica, vamos adelante. Porque quisiera un poco cerrar para algunas preguntas. Vamos adelante. Tal vez aquí sí detenerme un poquito porque estamos en una universidad. Por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en temas de educación superior ha sido fundamental. Algunos ejemplos, porque seguramente hay más de política pública. Pero primero, la Constitución dijo la educación superior es gratuita. Segundo, estamos invirtiendo, después de Dinamarca somos el país, claro, Dinamarca tiene un PIB y por lo tanto un monto de inversión. Pero si consideramos en términos relativos, nosotros somos el segundo país en el mundo que más inversión está haciendo en educación superior, ciencia y tecnología. Dinamarca me parece que está invirtiendo el 2,3% de su PIB, nosotros estamos invirtiendo el 2% del PIB. En América Latina claramente somos el país, el promedio latinoamericano me parece que está en el 1,3%, entonces estamos haciendo una inversión significativa. Fíjense en esto, es importante, ¿no? Y ese dato ya subió y estamos como en 8.000, pero una política de becas, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entre el año 1993 y 2003, en 10 años, ¿sí? Todos los gobiernos juntos entregaron 200 becas. Si le sumamos el siguiente periodo, en 13 años, entregaron 300 becas. Nosotros en los 6 años de gobierno, 7 años de gobierno, hemos entregado 8.000 becas, con unas cosas inéditas. Por ejemplo, hoy hemos inaugurado un examen de admisión a la universidad pública. Los alumnos que sacan el mayor porcentaje entran en lo que se llama el GAR, el Grupo de Alto Rendimiento. Y si ese estudiante entra en el grupo de alto rendimiento, el Estado le asegura una beca en cualquier universidad del mundo, en las mejores universidades del mundo. Además les apoya para que consigan sus cupos y eso. Si no hacemos esto, hoy vamos a seguir dependiendo del resto del mundo. No sé si estoy exactamente bien con el dato, pero mientras los países centrales, cada día los países centrales producen 5 veces más tecnología, más innovaciones que los países del sur, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que dar saltos cuánticos para poder romper ese nivel de distorsión y dependencia. Avancemos, vamos a cumplir todos los objetivos de desarrollo del milenio y avancemos. Esta, si quieres, pásale tú, Mari, mientras yo me detengo un poquito a explicar y puedes pasar todas. Creo que un acierto nuestro ha sido que les dije 3 cosas, creo que les he dicho 2 o 3 cosas importantes. Lo primero es que nos consideramos un proyecto programático. Nosotros tenemos un programa de izquierda. Segundo, es que nosotros hemos disputado las relaciones de poder en el Ecuador. No basta con tener un buen programa si uno no toma la decisión de disputar las relaciones de poder. Y eso es pelearse con la banca, eso es pelearse con el sector financiero, eso es pelearse con los medios de comunicación.
y creo que ahí el compañero Correa ha demostrado valentía en señalar elementos de este tipo, no solamente en el Ecuador, sino también a nivel regional. Es nuestra lucha contra la CID, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo así está en Washington si los Estados Unidos ni siquiera son suscriptores del Pacto de San José? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo así hoy nosotros tenemos una preeminencia tan grande frente al capital? El presidente siempre dice, la idea resumen de nuestro socialismo es que quien debe estar en el centro de las preocupaciones es el ser humano, pero el mundo tiene el capital en el centro de sus preocupaciones. Y si no, veamos los tratados bilaterales de inversión, ¿no? En estos, ¿qué haces tú? Un país con otro país dejan de lado su constitución, firman un acuerdo y lo que te dicen es, ¿no es cierto?, garanticemos inversiones. Y semi-inversión, la inversión famosa, inversión extranjera directa. Siempre hay que preguntarse si dejan más de lo que sacan, ¿sí? Esta inversión extranjera directa, por ejemplo, si se siente amenazada, solamente si se siente amenazada por una potencial ley que podría discutirse, tiene la posibilidad de denunciarnos a un centro de arbitraje internacional como el CIADI. Y en el CIADI, cuando hay 3 miembros, ¿no es cierto?, seguramente 2 son afines a los países centrales de donde vienen esas inversiones. ¿Por quién va a fallar eso? Nosotros de manera histórica tomamos una decisión. Estamos hoy haciendo, como hicimos una auditoría de deuda, hoy estamos haciendo una auditoría de tratados bilaterales de inversión. Ya la cosa interesante, ¿no? Donde los años en los que más firmamos tratados fueron los años 80 y 90, fundamentalmente los años 90. En el neoliberalismo nos dedicamos a firmar tratados bilaterales de inversión. Los años donde más hemos recibido demandas es a partir del año 2006, ¿sí? Rara coincidencia. O sea, llega un gobierno que reclama soberanía y entonces te dicen, no, me siento afectado, te denuncio. ¿Y por cuánto me denuncias? ¿Por 200 o por 2.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, como es el caso de Chevron Texaco, ¿no? Juicio entre privados, el gobierno no está de por medio, pero en tanto esas inversiones se sienten amenazadas, entonces hay se busca un pago de indemnización a Chevron Texaco. Cierro entonces, compañeros y compañeras, diciéndoles que nosotros hemos hecho las cosas que la sociedad nos demandaba. Primera idea que me parece importante. Segunda, nosotros no creemos que haya modelos empaquetados que haya que importar, que haya que exportar de un país a otro, ¿no? Creer que en Perú, en Colombia se puede repetir el proceso de la Revolución Ciudadana, yo agradecería el comentario, pero creo que completamente no es así. Hay realidades culturales, sociales, históricas en cada uno de nuestros países y tienen que adaptarse a esos procesos. Pero sí es bueno que, digamos, al menos haya, ¿sí?, un esquema que permita que sea comentado, discutido, que diga, esto les ha servido, que bueno, esto, no, o sea, esto puede ayudar, esto no puede ayudar, es un tema interesante. Nosotros, insisto, más que sentirnos contentos, nos sentimos con alta responsabilidad cuando de parte de algunos sectores se plantea expectativas sobre el proceso ecuatoriano. Y la última idea que quería plantearles es que nosotros tomamos la decisión de disputar las relaciones de poder dentro de casa, pero hay una cosa fundamental: las relaciones de poder no solo están dentro del país, las relaciones del poder seguramente son más fuertes entre los países y en el contexto internacional. Por lo tanto, si nosotros, los países al menos del ala progresista de América Latina, queremos tener al menos denunciar, digamos, porque también hay que tener muchísimo realismo. No creo que estemos en condiciones de cambiar el mundo, hay mucho poder de por medio, pero sí creo que al menos tenemos la utopía, el sueño. Las utopías, dice Galeano, sirven para eso, para caminar. Generalmente no se las alcanzan, pero nos permiten caminar. Y es que si queremos disputar no solamente las relaciones de poder al interior de nuestros países, sino a escala más geopolítica, la integración latinoamericana, al menos de los sectores progresistas, es no solo una necesidad, sino una obligación ética y política. Muchas gracias.